El mercurio es un elemento natural que está presente en la roca de la corteza terrestre. Un ejemplo sería en los depósitos de carbón. Este elemento puede encontrarse en varias formas: metilmercurio y otros compuestos orgánicos, mercurio elemental y compuestos de mercurio inorgánico. En el presente video centraremos nuestra atención en el mercurio elemental o metálico. Este es un metal plateado brillante y líquido a temperatura ambiente. Es utilizado en termómetros, bombillas de luz fluorescentes y algunos interruptores eléctricos. Cuando el mercurio elemental se cae, este se divide en gotas más pequeñas que pueden filtrarse en grietas o adherirse fuertemente a ciertos materiales. Recientemente, una nueva investigación arqueológica encontró restos de mercurio en un número considerable de recintos mayas. Esto, aunado a anteriores descubrimientos, hace que muchos usuarios del internet se pregunten: ¿por qué las civilizaciones antiguas se arriesgaban manipulando este elemento? Eso es algo que intentaremos averiguar. 23 de septiembre 2022. En un estudio publicado en Frontiers in Environmental Science, un grupo de investigadores encontraron evidencia del uso frecuente del mercurio y productos que lo contienen pertenecientes a los mayas del período clásico, entre 250 y 1100 después de Cristo. Y no solo eso, la cantidad del mercurio es tan intensa que algunos lugares podrían representar un peligro para la salud hoy en día. Este descubrimiento fue realizado por el geólogo Jim Kitchen, quien encontró una vasija en el sitio sumergido Lavaderos, ubicado en el lago Amatitlán, Guatemala. El recipiente tenía restos de piedra suspendidos en mercurio elemental. De acuerdo con las estimaciones del tamaño del recipiente y la profundidad del líquido, se ha sugerido que pudo haber 500 centímetros cúbicos o más de mercurio elemental en su interior, lo que explicaría el evidente peso del recipiente. La contaminación por mercurio en el medio ambiente generalmente se encuentra en áreas urbanas contemporáneas y paisajes industriales. Descubrir mercurio enterrado profundamente en suelo y sedimentos en las antiguas ciudades mayas es difícil de explicar, hasta que comenzamos a considerar la arqueología de la región, que nos dice que los mayas usaron mercurio durante siglos, declaró Duncan Cook, principal autor del estudio y profesor asociado de geografía en la Universidad Católica de Australia. Los investigadores demostraron que en los sitios arqueológicos mayas como Xunchumil en el México actual, La Corona, Tikal, Petén Itzá, Piedras Negras y Cancuén en Guatemala, Palmarejo en Honduras y Serén en El Salvador, se detectaron concentraciones de mercurio en el suelo y los sedimentos. El único lugar donde no se detectó esto fue en Chambly, en Belice. Las concentraciones van desde el 0,016 partes por millón en Tuncan hasta un sorprendente 17,16 partes por millón en Tikal. Por cierto, el umbral del efecto tóxico del mercurio en los sedimentos es de 1 parte por millón. Según los autores, esta contaminación se dio gracias a las casillas selladas que estaban llenas de mercurio líquido, además de la existencia de objetos pintados que contienen ese mineral. Los autores concluyen que los antiguos mayas usaban con frecuencia pinturas y polvos que contenían cinabrio y mercurio para la decoración. Para los mayas, los objetos podían contener xulet o fuerza de la alma, que residía en la sangre. Por lo tanto, el pigmento rojo brillante del cinabrio era una sustancia invaluable y sagrada, pero sin que ellos lo supieran, también era mortal, y su legado persiste en suelos y sedimentos alrededor de los antiguos sitios maya, declaró el coautor Nicholas Dunning, profesor de la Universidad de Cincinnati. Para los investigadores es claro que el mercurio hizo estragos en la civilización maya,
provocando diversos padecimientos derivados de un envenenamiento crónico por este elemento. Estos efectos son daños al sistema nervioso central, los riñones y el hígado, y causan temblores, problemas de visión y audición, parálisis y problemas de salud mental. Quizá una prueba de esto es la representación del gobernante Tikal, quien gobernó del año 810 después de Cristo. Al sol oscuro se le representó con sobrepeso, un efecto conocido del síndrome metabólico que puede ser causado por una intoxicación crónica por mercurio. Sin embargo, aún falta más investigación para conocer con más detalle cómo la exposición del mercurio influyó en los cambios o tendencias socioculturales de la civilización maya. Incluso los antiguos mayas, que apenas usaban metales, causaron que las concentraciones de mercurio fueran muy elevadas en su entorno. Este resultado es una evidencia más de que, así como vimos hoy en el Antropoceno, también hubo un Antropoceno maya o Mayaceno. La contaminación por metales parece haber sido efecto de la actividad humana a lo largo de la historia, concluyó el coautor Tim Beach, profesor de la Universidad de Texas en Austin. Zonas marcadas por un elemento tóxico, efectos negativos en la población y un uso aún desconocido. ¿Por qué la civilización maya usó de forma insistente el mercurio si este puede ser dañino? ¿Será por simple desconocimiento o quizá hay algo más que no estemos viendo? Quizá la respuesta esté analizando un descubrimiento similar que dejó a los arqueólogos con más dudas que respuestas. Al noroeste de la Ciudad de México se encuentran los restos de la antigua ciudad de Teotihuacán. Este sitio fue uno de los mayores centros políticos, culturales, económicos y religiosos en Mesoamérica durante el clásico entre 100 a.C. y 650 después de Cristo. El nombre propio fue empleado por los mexicas para identificar a esta urbe construida por una civilización anterior a ellos y que se encontraba en ruinas cuando la vieron por primera vez. La denominada Ciudad de los Dioses daría mucho de qué hablar en abril del 2015, cuando un grupo de arqueólogos descubrieron grandes cantidades de mercurio en la entrada de una cámara funeraria a 70 pies por debajo de la ciudad. El hallazgo es un desarrollo reciente en una excavación de 6 años de las ruinas de la pirámide de la serpiente emplumada. Algunos arqueólogos creen que el elemento tóxico podría presagiar lo que sería la primera tumba de un gobernante en Teotihuacán, un contemporáneo de varias ciudades mayas. Otra teoría postulada por el arqueólogo Sergio Gómez sugiere que el mercurio pudo haber fungido para simbolizar un río o lago del inframundo. Esta explicación se sustenta con interpretaciones similares de otras civilizaciones antiguas. Por ejemplo, los antiguos romanos tenían a su dios que comparte el mismo nombre de este fascinante metal. Mercurio es una deidad que funge como patrón de oradores, viajeros y comerciantes. Es también un psicopompo, un dios encargado de llevar las almas al más allá. Cabe añadir que el elemento mercurio también se ha encontrado en tumbas egipcias y está presente en la necrópolis subterránea del emperador chino Qixi Huangdi. De cierto modo, nuestros ancestros dieron una connotación de inmortalidad al mercurio. Por eso, en los ejemplos previamente expuestos están relacionados con tumbas o el más allá. Como dato adicional, este elemento también fue apreciado por los primeros alquimistas modernos, y a menudo se alude a ella en sus referencias a la piedra filosofal. ¿Será esta la respuesta al por qué los pueblos antiguos usaban el mercurio? ¿Era solo por la cosmovisión que tenían estas civilizaciones? ¿O hay algo más? Quizá la respuesta a este interrogante esté en otro descubrimiento realizado en Teotihuacán.
A mediados del siglo XX, en los niveles superiores de la pirámide del Sol, fue encontrada una capa de mica. Las láminas de mica también fueron encontradas bajo el suelo de la piedra de la losa de un complejo que ahora se llama el Templo de la Mica. Había 2 láminas de 30 metros cuadrados colocadas una encima de la otra, cada una de 30 centímetros de espesor. La mica es un mineral de silicio que tiene propiedades fascinantes, entre las cuales se encuentra su gran resistencia a las altas temperaturas, evita el paso de radiación y no puede ser corroída por los ácidos más fuertes. Hoy en día la ciencia moderna usa la mica en componentes eléctricos y escudos de radiación en vehículos espaciales. Al estar compuesta de microelementos específicos, los investigadores descubrieron que la mica usada en la construcción de Teotihuacán había sido obtenida de una región rocosa situada a más de 3.200 kilómetros de distancia de Teotihuacán, más precisamente en Brasil. Con todo esto dicho, ¿cuál era la utilidad del mercurio en las civilizaciones antiguas? ¿Era solo para costumbres religiosas? Hay quienes creen que la mica encontrada en Teotihuacán nos da la respuesta de su verdadero uso. ¿Qué tal si una antigua civilización avanzada utilizó este elemento para su tecnología y lo que encontramos son solo vestigios de ello? ¿Tú qué opinas al respecto? Déjame saber tu opinión en la caja de los comentarios.